lunes. El doctor Ángel de la Vega viene de Facultad de Economía, ahorita les comento su biografía, y él me comentó, ahorita llegando aquí, por favor, todos los alumnos, las personas, vénganse más al frente. Sí, entonces, es la sugerencia que él mismo me hizo ahorita. Entonces, si desean, por favor, si pueden acercarse más aquí al frente. Y así tendrán más facilidad de hacer preguntas. Sobre todo los que están hasta atrás, que si no, no van a alcanzar a ver. Entonces, es para que no se duerman también. Bueno, el título, ahorita lo vamos a presentar, se llama Hacia el sexto informe del IPCC, o sea, es el panel intergubernamental del cambio climático, avances y perspectivas de la primera reunión de autores del grupo de trabajo 3, es mitigación del cambio climático. Prácticamente acaba de regresarse el doctor de la Vega, desde Edimburgo, en los primeros días de este mes fue la reunión por allá. Entonces, ese tipo de información pues nos va a presentar. Bien, entonces, de forma muy breve, les voy a dar la biografía del doctor Ángel de la Vega Navarro. Viene una página de la Facultad de Economía, es www.economia UNAM MX, profesores Ángel B. Entonces, si a las personas que les interese, yo con mucho gusto les haré llegar su biografía o el sitio en internet. Bueno, el doctor de la Vega es profesor, tutor en el posgrado de Economía y también posgrado de Energía en la Facultad de Ingeniería e Instituto de Energías Renovables, y es también en el posgrado de Ciencias de Sostenibilidad de la UNAM. Coordina el seminario de doctorado, se llama Energía, Recursos Naturales y Desarrollos Sustentables, en el posgrado de Economía de la UNAM. Yo he asistido en algunos de sus seminarios. Tiene una serie de programas con los estudiantes prácticamente cada semana para este tipo de seminarios. Él es doctor en Economía por la Universidad de Grenoble, Facultad de Ciencias Económicas e Instituto de Economía y Política Energética, allá en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación es el cambio institucional y reorganización de las industrias energéticas, nuevas construcciones institucionales y regulatorias del plano internacional relacionadas con la energía y el ambiente, los límites del petróleo y el futuro energético de México, nuevas realidades regionales, nacionales y subnacionales, y después crecimiento, cambio climático y transformación de los sistemas energéticos. Él ha participado como lead author en la elaboración del quinto informe del IPCC, del grupo de trabajo 3, mitigación, en particular en el capítulo de Energy Systems en 2010 a 2014, y también participa en esta misma calidad nuevo informe del IPCC, es el sexto. Esto de lead author significa pues, como la persona principal, ¿no?, de este grupo para actuar en estas reuniones. También ha participado a la reunión de autores del grupo 3, lo que les comenté, que fue del 1 al 5 de este mes de abril de 2019 en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Es profesor investigador invitado en 2 diferentes instituciones recientemente. Es el Centro de Estudios de Investigación de la Universidad de Montreal en Canadá. Esto fue desde junio a agosto de 2016. Y también fue invitado en una estancia en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego entre septiembre a diciembre de 2017. Tiene varias publicaciones, obviamente no está todo entre lo que es 2013 a 2017, y una de las publicaciones dice Do the rich pollute more, o sea que si los ricos contaminan más.
dice Mexican household consumption by income level and CO2 emissions. O sea, pues esto es qué tanto contamina, ¿no? En este caso las personas. Después ha escrito, se llama Nuevos riesgos y requerimientos de regulación, infraestructuras energéticas y actividades de exploración y producción en las fronteras con Estados Unidos. Es un libro en su capítulo 1 de Asia, un nuevo modelo de institución del Estado mexicano, con partícipes de Alejandra Elizondo, Mauricio Sánchez, etc. Bueno, son varias más, hay una página más de publicación de primeros pasos de reforma energética en México, 2013-2014, la nueva organización y regulación del sector eléctrico mexicano, este es artículo para el debate científico, la dominación energética del presidente Trump y la renegociación del TLCAN, energías fósiles, renovables, el lugar que tiene México, ¿no? Este es en la integración y transición energética en América del Norte, esto está en francés, la revolución energética en América del Norte y sus implicaciones en el mundo complejo y cambiante, la reforma energética y el desarrollo industrial en México, contenidos e implicaciones, apuntes acerca del lugar de conocimiento económico en los análisis de IPCC, its decarbonization, transición energética, hacia dónde apunta el Acuerdo de París, del 2016, el capitalismo patrimonial globalizado y su regulación, Black Megantic, una catástrofe petrolera, urbana y ambiental, es Energía Debate, es una revista muy interesante que lo publica David Shears actualmente. Entonces ha escrito varios en esta revista que también lo tenemos nosotros. El gas de butitas, shale gas en México, recursos de explotación, unos usos impactos. Es también coautor de esta artículo. Y finalmente Energy Systems in Climate Change 2014, Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group 3, con la Fifth Assessment Report, o sea, IPCC. Son de varios autores, desde Cambridge University Press. Bien, entonces, pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por esta presentación. Los peligros de internet es que cuando se bajan cosas se pueden bajar una cantidad de cosas, pero pues, agradezco mucho la invitación para estar aquí en Desinvestar. La verdad valoro mucho, no es la primera vez que vengo, gracias a invitaciones como la del doctor Arturo Morales Acevedo, pues he podido participar en algunas actividades, he compartido algunos comités, y pues él es un invitado también que ha venido a nuestras actividades ahí en el posgrado de Economía. Como ustedes saben, pues es un experto en cuestiones que interesan del seminario, como es todo lo que tiene que ver con la energía solar, sobre todo fotovoltaica, en fin, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, sí, siempre que hay una invitación, sobre todo de centros como este, a mí las valoro mucho porque creo que nos falta un poco más de comunicación, o un poco mucho de comunicación entre lo que hacemos en las instituciones. Y cada vez más nos damos cuenta que las cosas funcionan cuando hay comunicación, cuando hay intercambios, cuando nos podemos hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, otra razón por la cual me interesa mucho es por recoger sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas que pueda haber, ¿no? Porque es lo que hace avanzar el conocimiento, ¿no? Entonces, por cierto, también en esta oportunidad tengo el gusto de que me acompañen, o el honor de que me acompañen, por un lado la doctora Mónica Santillán Vera, que está ahí con ustedes, que vengo con dos gentes jóvenes, pues para que en el grupo que viene del posgrado de Economía, pues el promedio de edad se baje drásticamente, ¿no? Entonces, entre mis años y los de ellos, pues, se va para abajo, lo cual me permite decir que viene un grupo joven de la UNAM, ¿no?
Entonces Mónica, por cierto, aquí el doctor leyó una referencia, este artículo. De hecho, este artículo proviene de la tesis, básicamente de la tesis de doctorado de Mónica. Mónica Santillán Vera acaba de, hace unas semanas, de obtener el grado de doctora en economía en la UNAM, con un grado ¿cómo se llama esto? De mención honorífica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, y ustedes los estudiantes saben, ya no puedo uno dejar cosas por ahí. Bueno, antes las dejaba uno de los papeles, ahora ya no puedo uno dejar cosas en la computadora, hay que sacarlas, publicar y todo eso, ¿no? Entonces, este artículo pues lo trabajamos juntos con Mónica y pues ha tenido cierta difusión. Por cierto, si les interesa se lo podemos compartir, ¿no? Yo creo que es un artículo que retoma, digamos, ubica en el tema de desigualdad, ubica el tema de la desigualdad energética y, como ustedes saben, pues esa desigualdad energética también se traslada a la desigualdad de las emisiones, ¿no? Si los ricos consumen más energía directa e indirectamente a través de los bienes que consumen, pues también eso se traduce en emisiones, sobre todo si los bienes son producidos con energías fósiles, ¿no? Entonces, si les interesa, estoy haciendo un comercial. Y bueno, también en ese sentido de bajar el promedio de edad, pues también está aquí Pamela García, ¿no? Ella, debo decirlo, ni modo, Pamela, que usted se inició por el mal camino, inició sus estudios en el TEC de Monterrey, ¿no? Medio lo fue componiendo porque acaba de hacer su maestría en la Universidad Tecnológica de Berlín, ¿no? Y decididamente está recomponiendo su camino porque está viniéndose a la UNAM con nosotros a trabajar y está desde pues enero, al revés, desde enero, bueno, a lo mejor las llevan ustedes ya que llegó aquí, a lo mejor ya no sale, ¿no? Se ve más interesado por el programa de doctorado en estudios interdisciplinarios, ¿no? En fin, de cualquier manera, sea como sea, la verdad es que necesitamos comunicarnos, sobre todo a la gente joven, es la que está abriendo, o sea, cuando un joven está haciendo una tesis, está abriendo un campo de investigación. Y eso tiene, a veces aquí nos falta un poco más de dinamismo para que los jóvenes se pongan a publicar, a hacerse presentes, ¿no? Entonces, por eso valoro mucho que me acompañen aquí Pamela y Mónica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta charla, ¿no? En cualquier momento me pueden ustedes interrumpir, ¿no? Y ojalá que tengamos algunas preguntas y un intercambio al cual vamos a estar muy atentos. Yo siempre les pido, y no por eso las invito, pero siempre les pido por ahí que vayan tomando notas de lo que se dice y todo eso para después hacer digamos, aprovechar lo que se dice en una sesión como esta, ¿no? Muy bien, entonces miren esta presentación, este es el índice. Yo creo que seguramente ya todos ustedes saben que el IPCC, que significa Intergovernmental Panel for Climate Change, un organismo creado por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Internacional, bueno, ha hecho estos informes periódicos, ¿sí? Va a iniciar el sexto, o sea, eso quiere decir que ha habido 5 antes, si no me equivoco. Informes que son resultado de una comunidad científica internacional, y pues han tenido, yo creo, una influencia tanto en la discusión global sobre el tema, quizá un poco también sobre las políticas, pero quizá sobre todo en el conocimiento científico, ¿no? Ustedes recuerdan que antes y por eso el primer punto es en qué contexto se inicia la elaboración de este nuevo informe del IPCC. Pues el punto que les quiero presentar es que ha cambiado mucho el contexto. El quinto informe salió justo antes de la reunión de París, justo antes del Acuerdo de París. O sea, el último informe salió en 2013, el quinto informe, y el Acuerdo de París tuvo lugar en 2015, en diciembre. Y ustedes probablemente recuerdan que en ese momento la comunidad internacional
bueno, por las razones que sean, la diplomacia u otra, iba encaminada a avanzar, a tomar en serio el tema del cambio climático y llegar a acuerdos. Y de hecho el Acuerdo de París pues, fue un acuerdo casi unánime, con una serie de objetivos y de compromisos, los famosos INDCs, ¿no? Y bueno, estaba en la presidencia de Estados Unidos estaba Obama, había el acuerdo entre China y Estados Unidos, incluso en América del Norte había un proceso, digamos, que parecía conducir a los tres países, Estados Unidos y Canadá, con algunos objetivos comunes, sobre todo en generación de electricidad, el tema del metano que estuvo muy presente, vamos a la reunión que hubo entre dos presidentes y un primer ministro, ¿no? Con una declaración muy interesante, toda enfocada al cambio climático y energía. Todo eso, pues vamos a tratar de presentarlo, ¿no? Más que nada para pues decir que el contexto ha cambiado mucho. El contexto, digamos, en el cual las cosas se... Entonces, primero, ¿en qué contexto se inicia la elaboración del nuevo informe? Para después, bueno, ver qué hace el IPCC. Si se ha renovado, si mantiene sus inercias, en fin, ¿cómo trabaja el IPCC? Eso yo creo que puede ser interesante para ustedes. ¿Cómo trabaja la comunidad científica para llegar a un informe? ¿Sí? Son tres grupos: el de la ciencia del IPCC, donde hay sobre todo científicos como el doctor Arturo Morales Acevedo, científicos duros, digamos. Segundo grupo es adaptación, y el tercero es mitigación. Yo participo en el tercero. ¿Sí? Pero sobre todo lo que me interesa, bueno, esos procedimientos del trabajo, ¿no? Segundo, mostrar que hay continuidad en los temas desde que inició el primer informe, ¿sí? Pero también entran nuevos temas y es conveniente estar, sobre todo para lugares en los que hay investigación, pues ver por dónde están avanzando las cosas en el plano de la investigación, ¿no? Y por último, pues algunas novedades conceptuales, ¿no? Que creo que pueden interesarnos discutir. Entonces, el primer punto, ¿sí? El contexto, nuevos hechos. Entonces, muestro simplemente con este cuadro, ¿sí? Digamos, lo que traía la comunidad internacional sobre los temas de cambio climático vinculados con la energía, ¿sí? Dos grandes temas. Uno, los famosos objetivos del desarrollo sustentable, ¿sí? Que mostraban una serie de objetivos para a partir de 2016-2030 en varios aspectos, y por ejemplo uno de ellos pues, en energía, el objetivo 7, ¿sí? Vinculado con el tema del cambio climático. Creo que es un documento que todavía vale la pena analizar, así se llama, ¿no? Los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Por ahí está la referencia. Curiosamente ven ustedes la coincidencia de las fechas: el Acuerdo de París, diciembre de 2015, esto de los objetivos, bueno, esta publicación en septiembre de 2015, pero esos objetivos de desarrollo sustentable, es muy interesante ver que había una correspondencia con lo que se definió en el Acuerdo de París, en varios puntos, ¿no? Y sobre todo, bueno, ver cómo todo lo que tenía que ver con la energía, pues se conectaba, por ejemplo, con todo ese tema de la transición hacia economías de más bajas emisiones, ¿no? Entonces, pues digamos, el quinto informe, que salió en 2013, creo que tuvo una presencia para empujar estos temas. Uno más, no quiero decir que haya sido el único, pero digamos, en varios documentos internacionales, reuniones del G20 y todo, explícitamente se hacía referencia al quinto informe del IPCC y sus objetivos, la urgencia que mostraba para la comunidad internacional, ¿no? Bueno, sabemos que esto ha cambiado la situación. No solamente es el tema de Trump, que bueno, uno de sus temas favoritos, además de pegarle a México, pues es de pegarle al cambio climático, que eso no existe, que no está demostrado, en fin. Se retiró además del Acuerdo de París, y sus orientaciones, como ustedes saben, sus orientaciones, pues
van más en el sentido de impulsar las energías fósiles en Estados Unidos, el petróleo, desregulación de muchas cosas, el shale, en fin. Y esto de alguna manera, pues, en el contexto de América del Norte, pues ya quedó muy atrás aquello de que había un proceso, que los tres países iban a caminar hacia una serie de objetivos. Pues eso ya no tiene mayor realidad que haber quedado en algún documento, ¿no? Entonces, lo que me interesa también en ese, digamos, creo que es importante ver que un documento como el del IPCC pues no cae en el vacío. Hay nuevos temas, y entre otros, pues hay temas que se están poniendo en evidencia, digamos, problemas en algunos puntos claves de los sistemas energéticos, como son lo que tiene que ver con asequibilidad, con confiabilidad, con sustentabilidad. En el caso del último, bueno, pues las emisiones globales han aumentado en los últimos años, y principalmente las emisiones del sector energético, ¿sí? Entonces, y pueden seguir aumentando, más bien se espera que sigan aumentando. Entonces, el tema de la contaminación, pero también esos tres temas son básicos para, según algunos, caracterizar en qué situación se encuentran los sistemas energéticos. El tema de la confiabilidad, bueno, pues hay nuevos desafíos en los sistemas de energía, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la flexibilidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que está habiendo una serie de tendencias nuevas. Bueno, el consumo de energía viene sobre todo ahora de países en desarrollo, liderados por grandes países como China e India, ¿sí? Estados Unidos se ha convertido en exportador neto. En el caso del gas, pues es muy claramente su posición internacional. Hay una serie de convergencia en las tecnologías renovables. Este tema, lo pongo de nuevo, esas tendencias pues, tienen que ver con búsqueda de mayor flexibilidad en los sistemas energéticos, y también todas estas innovaciones que de pronto, pues algunas se están retrasando, otras ya están en la realidad, pero digamos, se espera que en los próximos años, pues el tema de los vehículos eléctricos, el tema de las redes inteligentes, el tema del almacenamiento, sean unos puntos en los cuales pues, se avance mucho, y esto tiene que ver con cómo se aceleran las cosas en el ámbito energético tecnológico. Sabemos que, no voy a insistir mucho sobre esto, sabemos que el tema, digamos, cuando se habla de reducción de emisiones, pues tiene que ver con el sistema energético, ¿sí? Pongo un punto al final que puede resultar interesante para nosotros. Ustedes saben que prácticamente en Estados Unidos ya están las próximas elecciones. Si ustedes ven, en las últimas elecciones, los temas de ambiente, cambio climático, prácticamente no aparecieron. Por ahí algunos segundos casi. El tema se está convirtiendo en un tema importante para la campaña que se viene en Estados Unidos. ¿De qué manera? Pues ustedes saben, por ejemplo, que salió el famoso Green New Deal, por ejemplo, ¿sí? Y además de las opciones que tiene Trump. Entonces es probable que el tema tenga una presencia fuerte, y cuando hay un tema fuerte en las elecciones de Estados Unidos, tiene va más allá de lo que puede representar el debate en ese país. Entonces, pues hay que estar atentos a de qué manera se presentan las cosas, porque puede tener un interés para nosotros. Mencionaba el tema del aumento de las emisiones, el Acuerdo de París muy bien, pero pues incluso si se cumplieran todos los compromisos, sabemos que nos encaminamos a un aumento de la temperatura que tiene muchos problemas, ¿no? Seguramente ustedes siguieron cuando salió el informe 1.5, el informe del IPCC, por cierto, un informe especial que salió a finales del año pasado, un informe que yo les recomiendo mucho, ¿sí? No recuerdo bien el título exacto, está en la bibliografía. Ya no habla siquiera de 2%, sino habla de que en 1.5% las consecuencias son bastante graves en varios ámbitos,
¿no? Y por cierto, les aprovecho para decirles, sobre todo a los clientes, ustedes saben que todos los documentos del IPCC se pueden bajar, todos absolutamente, ¿no? Y el sitio pues, es simplemente ipcc.ch, ¿no? www.ipcc.ch. Ahí está todo, todos los documentos, todos los especiales, en fin, es toda una mina para aquellos que se interesan en el tema, no solamente del cambio climático, sobre todo en esa conexión energía-cambio climático, ¿no? Creo que sí nos conviene, sobre todo, bueno, los informes del IPCC toman cierto tiempo. ¿Por qué? Porque pues, hay que estar al pendiente de la literatura, hay que reunirse para evaluarla, y toma, digamos, toma 3 años. Empezó desde el año pasado y el informe se tiene que entregar en 2021, ¿sí? Entonces, pues hay que estar pendiente de qué, no solamente qué pasó en los últimos años, sino lo que viene, qué temas son importantes que hay que seguir, ¿no? Yo puse algunos, a lo mejor no están todos ustedes de acuerdo que sean los más importantes, pero cuando menos parece que en el plano internacional el tema del carbón, bueno, planteó una serie de problemas, su utilización. Bueno, aquí en México también nos ha llegado el tema, pues se habla del carbón para la generación de electricidad, no, parece que no es compadre del señor presidente, pero es una gente muy cercana que se va a ocupar se ocupa del carbón, ¿no? Pero bueno, puede ser, algunos dicen puede ser anecdótico en este país el carbón. Pues puede ser que de pronto tenga una cierta importancia en el mix energético de este país. Pero sobre todo, mundialmente, bueno, pues hay una preocupación por el carbón, ¿no? Riesgos geopolíticos, en mercados petroleros más volátiles, ¿sí? Esto lo vivimos, eso tiene repercusiones para México. Es posible, se pensaba que el gas natural licuado pues iba a quedar atrás porque pues no había un mercado internacional, y de pronto el mercado del GNL puede ser un mercado muy importante en los próximos años, ¿sí? Puse estos datos porque tienen que ver con México. De pronto los costos de la producción en aguas profundas están yendo para abajo, están resistiendo a la comparación con los costos en el Shell, ¿no? Y además la producción puede venir tanto de aguas profundas como el Shell, ¿no? En fin, el almacenamiento de energía es un tema cada vez más importante a medida que crece la capacidad de energía renovable. El enfoque que tiene que ver con la demanda. Y puse una última, ese artículo está citado también en la pequeña bibliografía que puse, ¿no? Inés Acevedo es una profesora, una joven profesora, que está publicando mucho sobre los temas del sistema energético. Y me llamó la atención esta frase que yo creo que hay que estar muy pendientes, ¿no? Dice, el incremento que se observa en la volatilidad y en la no predictibilidad de, digamos, cantidades claves o cantidades relacionadas con la energía, sugieren cambios estructurales complejos en Estados Unidos, en la economía mundial y en los sistemas energéticos. Entonces, sobre todo por digamos, esa cita resume, digamos, el interés que podemos tener en ver cómo nos preparamos para una serie de acontecimientos que se vienen y que tienen que ver con transformaciones que se califican de estructurales, de cuestiones que pueden mover mucho no solamente el sector energético, sino la propia economía, ¿no? Muy bien, entonces puse ese primer punto pues para ubicarnos en lo que está pasando en el sistema energético. No es completo seguramente, algunos de ustedes ven otros temas o no estarían de acuerdo en que tal punto había que seguirlo, pero todo creo que sí podemos ponernos de acuerdo es que es un sector que está teniendo una serie de transformaciones muy fuertes, muchas de ellas vinculadas con la tecnología, pero también, y es algo que voy a tratar más adelante, y tiene que ver con su programa transdisciplinario, ¿no? Tiene que ver también con transformaciones que tienen que ver con el lado de los consumidores, con el lado de la demanda, con el lado del consumo, que muchas veces no se
no se han analizado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el IPCC? Bueno, pues el IPCC elabora informes, ¿sí? Que salen periódicamente. ¿De qué se trata? Pues de revisar la literatura más reciente, sobre todo la famosa peer review literature, ¿no? Revisada por pares. Digamos, informes. Hubo mucha discusión en saber si el IPCC todavía iba a mantener la elaboración de un informe como lo venía haciendo antes, ¿no? Bueno, se decidió mantenerlo, pero hay muchos cambios que tienen que ver sobre todo pues, con la tecnología también, ¿no? No podemos hacer las cosas como se hacían antes, pero en todo caso el IPCC elabora informes, una comunidad científica, pero no hay que olvidar que en el título del IPCC está la palabra intergubernamental, ¿no? Es decir, y por eso esta última cita de este dicto, ¿no? El IPCC camina una línea muy fluctuante entre la ciencia, que requiere independencia, y la diplomacia, que requiere respuestas a los gobiernos, a las preferencias gubernamentales, ¿no? Eso es muy interesante. Cuando se elaboran los informes, pues la revisión final lo hacen los gobiernos, ¿sí? Y los científicos pues defienden con uñas y todo lo que pueden sus informes, porque lo han hecho académicos, pero pues está en la fase final, sobre todo lo que se llama los summary for policy makers, o sea, los resúmenes. Ahí los gobiernos inciden en lo que se publica finalmente, ¿no? Los informes no. Los capítulos, yo les puedo decir que efectivamente lo que se hace ahí es un trabajo académico de revisión de la literatura, ¿no? Pero no podemos olvidar eso porque pues, trae una serie también de ciertos problemas, ¿no? Esta gráfica, bueno, sobre todo para la gente joven, ¿no? Van a decir que pues para nosotros era muy fácil hacer una tesis, ¿no? Pues íbamos a la biblioteca de nuestra facultad y pues ahí y sacábamos lo que había, a lo mejor podía haber algún préstamo interbibliotecario, ¿no? Incluso en las mejores universidades, seguramente varios de ustedes estuvieron en universidades americanas, pues era una maravilla ir a la biblioteca en alguna universidad americana, de Chicago, de cierto prestigio, uno quedaba impresionado, el acceso a los libros, si uno pedía un libro el día siguiente ahí estaba, pero dependía uno de eso, de esos libros, ¿no? Y entonces ven ustedes, por ejemplo, creo que a ver si bueno, más o menos el IPCC empieza por aquí sus informes, o sea, entonces, bueno, lo que representan la gráfica, ¿sí? Bueno, son años en el eje horizontal, ¿sí? Y es el número de publicaciones que han salido. La literatura sobre el cambio climático ha crecido de manera exponencial en los últimos 30 años, es decir, en los años en los cuales, desde que el IPCC publica sus informes. Entonces, cuando inició el primer informe por ahí, a principios de los 90, pues se dependía de la gente llegaba con sus libros, o con la última revista, o en el lugar donde se hacía la reunión, pues estaba una biblioteca y por ahí se iba, ¿no? Pero ven ustedes, porque eso tiene que ver con las tesis que hacen los jóvenes ahora, ¿no? Pues están inundados por literatura, por referencias, ya leí lo que salió, pues ahora salieron 20 para mañana, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ubicamos una investigación en un contexto que ya no solamente no es local, ¿no? Ya no es el UNAM, ya no es el Poli, ya no es el país, esto ha explotado a nivel mundial, el conocimiento ha explotado a nivel mundial, y uno busca hacer alguna aportación y tiene que tomar en cuenta lo que se hace, y de pronto ustedes saben, por eso el inglés es muy importante, por eso, y de pronto uno puede encontrar un colega en China que está haciendo más o menos lo que uno hace, entonces se comunica con él. O sea, es un trabajo, pero lo puse porque pues el trabajo del IPCC es dar cuenta de la literatura que está saliendo sobre esos temas, examinar esa literatura y producir un informe a manera de síntesis,
pues vean ustedes cómo se ha complicado esto por el crecimiento exponencial de la literatura que hay que examinar. Entonces, por eso hay un tema que quise poner aquí, digamos, en estas maneras que tiene el IPCC de trabajar ahora, ¿no? Ustedes saben que se está hablando mucho de revisiones más sistemáticas. Si lo han visto en inglés, el título de esto lo pueden buscar en cualquier buscador, que está saliendo también una cantidad de literatura inmensa, nada más sobre el tema de systematic, ¿cómo se dice? Algo así, systematic review, algo así, ¿no? Ustedes pueden eso en un buscador, les sale, o sea, se está trabajando mucho sobre cómo hacer las revisiones de literatura. Lo primero que antes le pedía a un joven, oye, ¿cuál es tu tema? Haz una nota de síntesis sobre lo que has ubicado por ahí, que es muy importante. Ah, pues encontré un artículo y 3 libros, y pues una nota de síntesis, ¿no? ¿Cómo hacer una nota de síntesis ahora sobre todo lo que está haciendo? Pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces se está viendo una proliferación de trabajos para cómo hacer una revisión sistemática de la literatura en ciertos campos, ¿no? Entonces, bueno, tiene ventajas, ¿no? Pues se puede replicar lo que se haga, porque se tiene que decir muy bien cómo se hizo, reduce la subjetividad, en fin, las revisiones sistemáticas de la literatura, que ya no se puede hacer como antes, tienen muchas ventajas, pero implica todo un trabajo muy especial, que obviamente se tiene que hacer pues, con las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, una de las orientaciones que recibimos para el grupo es que nos tenemos que familiarizar con esas nuevas, digamos, con esos nuevos enfoques y técnicas de evaluación sistemática, ¿sí? Y decidir cuándo hay que usarlos, ¿sí? Lo que sí no podemos ya es trabajar a la antigüita, digamos, ¿no? Trabajar diciendo, bueno, pues tengo por ahí una revista y me encontré un libro y si no, se lo voy. No, entonces el tema es que no es fácil, digamos, ponerse a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Pero en todo caso hay una orientación sobre eso que recibimos para, si el IPCC sobre todo digamos, es revisar lo que se hace sobre estos temas de energía, cambio climático, sobre todo en nuestro capítulo, que es el capítulo de, pues tenemos que hacerlo de manera sistemática y apoyarnos. Por eso les puse esta referencia. Entiendo por lo que me dijo Liceo Sosa que esto lo van a tener ustedes, ¿no? Entonces ahí van a ver esas referencias, ¿no? Entonces, si les interesa revisar este tema de cómo realizar una revisión sistemática, pues yo lo encontré que ayuda para introducirse, ¿sí? Por ejemplo, el que me pareció más interesante es el 1, 2, 3, 4, Collaboration for Environmental Evidence, pero también la Royal Society, ¿no? Y el propio IPCC hizo summary, una especie de documento para presentar las técnicas de revisión sistemática a los autores del IPCC, ¿no? Entonces, creo que es un buen tema, porque, repito, no solamente ya los investigadores o los grupos de investigadores, sino pues les pedimos a varios de los estudiantes que hagan todas unas... Lo primero que le pedimos a un estudiante es decir, bueno, este es tu tema, muy bien, ya revisaste lo que se dice sobre tu tema, ya revisaste lo que se ha hecho sobre tu tema, para que no vayas a abrir puertas abiertas, para que no repitas cosas ya hechas, etc. Pero el trabajo que les pedimos ahora es más complejo, y pues tenemos que armarnos para eso, ¿sí? Poniendo límites también, porque esto puede ser realmente inacabable, ¿no? Entonces, les pongo también un ejemplo. Vino hace poco una profesora de Holanda, que participa también como autora en el IPCC, entonces pidió verme, ¿no? Y estuvimos platicando. Entonces, ya no puede hacer, antes, digamos, los autores, pues llegaban pues, con lo que podían traer individualmente, y ya ahora no, ahora son equipos, ¿sí?
y eso lo tenemos muy presente nosotros ahora en nuestro grupo, ¿no? Vamos a tratar de darle un seguimiento a todo esto, pero incluso yo todavía en el quinto informe, pues todavía yo no estaba muy enterado de muchas cosas y pues hice lo que pude, conectándome con algunos colegas, pero ahora vamos a tener que hacer algo más sistemático. En todo caso, la profesora me decía, mira, pues yo lo que hago, dice, es que eso es otra cosa que se menciona mucho, quizá ustedes vayan, esto de metaanálisis de la literatura, ¿no? Entonces, dice, yo lo que hago es que pongo a mis estudiantes, dice, a que hagan estos estudios, estas revisiones, y bueno, ella dice, pues yo no tengo presupuesto, dice, no, pues yo no les pago tampoco, dice, porque pues, lo que pasa es que ellos, es parte de su trabajo, o sea, parte de su trabajo es decir, estamos en este tema, y pues voy a revisar esta parte de la lectura y lo comparto, ¿sí? Se comparte en el grupo de investigación y pues con la persona que va a llevar esto para... Y me dice incluso, bueno, no solamente con mis estudiantes de doctorado, ¿no? Sino también, dice, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con los estudiantes de maestría, ¿sí? Que me ayuden pues a valorar la literatura en algunos temas, ¿sí? Y me dice, esto me llegó así, o sea, nos conocimos, hablamos, y le dije, pues ponme en un mail, ¿cómo le haces? ¿No? Entonces me mandó ese mail, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues a cambio, a estos estudiantes de maestría sí les puedo dar algunos créditos, ¿sí? Es decir, estar en unos cursos y entonces yo les pido que revisen tal tema sobre una serie de artículos recientes, y me hacen un informe y yo les doy un crédito, ¿no? Y también, como ustedes ven, pues dice, como hacen investigación relacionada con los temas que les pido, es muy relevante para ellos ese trabajo, y también pues van a tratar de publicar lo que se haga en una revista académica, ¿no? Entonces, a mí eso realmente esta vez me interesó muchísimo, o sea, en muy poco tiempo ha cambiado los métodos de trabajo, y si uno no se conecta con un método de trabajo, pues uno queda fuera, ¿no? O sea, si uno llega diciendo, hombre, pues hace 3 años salió otra cosa, pues ya eso ya, hay que revisar y mira, pum, la lista sale, y ¿cómo le hago? Pues para eso estamos trabajando en temas de revisión sistemática. Ojalá incluso pudiéramos hacer nosotros una especie de taller sobre esto. Ahí acá la gente joven que está en el grupo, ¿no? Y seguramente aquí se me estamos por ahí ayudar mucho a eso, ¿no? Entonces, la comunicación entre los autores, los coordinadores, digamos, yo ahora los veo más activos, más, por ejemplo, la vez pasada para el quinto informe, la verdad, yo desconocía completamente cómo se trabajaba, no había habido ningún interés. Ahora, ellos dos son los que van a coordinar el trabajo nuestro, ¿no? No por nada uno es americano y otro es chino, ¿no? Pues son los dos países, primero, los más contaminantes, pero se están moviendo mucho de plano energético, ¿no? Pero ellos han tratado trataron de que llegáramos a Edimburgo con una serie de webinars, eso ya ven, otra palabrita nueva, ¿no? Los webinars no había hace 5 o 6 años, pues ahora son seminarios, la palabra webinar, o sea, seminarios en red, en web, ¿no? En el cual podemos no es lo mismo, todavía no hay sustituto perfecto para vernos personalmente, pero se puede hacer un webinar y son muy interesantes y se cae a veces y no oye fulano y se cortó no sé cuánto, pero no podemos ya escapar a las nuevas tecnologías. Entonces ellos sí, digamos esta vez, se propusieron hacer comunicaciones por Skype, webinars, en fin, llegar más motivados y con más. Y otra cosa nueva, fíjense, van a decir ustedes, pero ¿cómo no era así? Bueno, antes, digamos, los autores estaban en su capítulo, ¿no? Por ahí trataban de tener alguna relación, ahora no, ahora desde antes hubo esto, o sea, estas reuniones, bueno, la palabrita clúster, ¿no? O sea, reunir capítulos y conectarlos, porque obviamente el tema energético se relaciona con la industria, se relaciona con
tema de la tierra, entonces, por ejemplo, el que más me tocó a mí directamente pues era el tercero, que era energía y sistemas industriales, ¿sí? Que reunía el capítulo 5, que es demanda, servicios y aspectos sociales de la mitigación, el 7, agricultura, el 10, transporte, el 11, industria. ¿Y de qué se trataba? Pues lo que se trataba era de encontrar vínculos entre esos capítulos. Podía haber temas superpuestos y también, sobre todo, problemas metodológicos que se podían compartir. Por ejemplo, ¿qué relaciones se vio ahí? Estos linkages, bueno, pues fueron este tema de la economía circular, este tema de las relaciones oferta-demanda, los sistemas inteligentes, en fin, esto a mí me gustó mucho, porque buscar de entrada una relación entre los capítulos, no que dijeran los otros, pues mira, yo sé de sistema energético y no me interesa pues, la industria, a ver qué pasa, ¿no? Todos sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas tecnologías, pues se conectan con industria, o sea, ahí se hacen las cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que en la manera de trabajar, que me ha parecido muy interesante, y estos son los clústeres, ¿no? No tiene caso detallarles, pero no solamente está el de energía e industria, sino está, por ejemplo, todo lo que se relaciona con la urbanización, la construcción, etc. Todo esto yo les puedo dar detalles, incluso comunicarlos. Pero bueno, pasemos al tercer punto. Entonces, como yo les decía, el contexto ha cambiado radicalmente del contexto anterior del quinto informe. El IPCC en ese contexto decidió seguir haciendo informes, pero va a ser renovando sus procedimientos, sobre todo con estos temas de las nuevas tecnologías, ¿no? Tratar de hacer una revisión en esta explosión de la literatura pues de manera más sistemática, ¿no? Pero bueno, en cuanto al punto 3, que es, hay continuidad en los temas, pero también hay nuevos temas, ¿sí? Entonces la continuidad pues la puse muy, digamos, me parece muy clara en esa gráfica, ¿no? O sea, el IPCC si algo estuvo haciendo, es decir, que el tema de la temperatura global, del calentamiento global, tiene obviamente que ver con factores físicos, naturales, pero lo que más insistió el IPCC es que tenía que ver con la actividad humana, sobre todo económica, transporte, industria, etc., ¿no? Y se fue el IPCC, bueno, en un procedimiento que podía ser muy criticable, ¿no? Diciendo cada vez que iba aumentando la probabilidad de que sí hubiera una influencia en el cambio climático. Hasta la última vez llegamos creo que a más de 90, y algunos autores incluso aquí de México como Lezama decía, bueno, pues van a llegar a 100 y eso qué significa, o sea, eso ya no es ciencia, eso ya es religión, ¿no? Es decir, que pues, en la ciencia no hay verdades de 100%, ¿no? Mejor ya el IPCC se paró, ya dejó ahí las cosas, pero lo que sí está claro, miren, es y esto sí tiene que ver con cosas que sí se hacen aquí en el CIMESTAR, ¿no? Bueno, en la UNAM, en el Centro de Estudios de la Atmósfera, en otros lugares, ¿no? Es que si toma uno en cuenta nada más los factores naturales, no se reproduce el cambio de temperatura que ha habido recientemente. O sea, esta tendencia de la temperatura, que es la que está aquí, pero bueno, ustedes ven que estos son modelos, y modelos muy fuertes, y modelos muy complicados, ¿no? Solamente dan cuenta del aumento de la temperatura, que es la línea negra, ¿sí? Son las observaciones, cuando se introducen los factores humanos, los que tienen que ver con la ecología. Si nada más se toma en cuenta, obviamente, los factores naturales que explican el aumento de la temperatura, pues es lo que está en verde, ¿no? Es decir, no dan cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido, y el IPCC continúa trabajando eso, es lo que hace el grupo 1 sobre todo, ¿sí? La ciencia del cambio climático, seguir trabajando en esa relación. Entonces hay continuidad sobre eso, ¿sí? Hay continuidad también sobre las consecuencias e impactos del cambio climático, y sobre todo creo yo, y ahora miren, es algo que también se va a insistir más en este informe, que tiene que haber una continuidad sobre el hecho que hay motivos para actuar, ¿sí? Motivos, y además una necesidad de actuar ante lo que se muestra sobre este tema del cambio climático y sus efectos, ¿no? Entonces se ha buscado que esta vez haya más trabajo por parte del IPCC en el campo de las soluciones, ¿sí?
que no se muestren nada más los temas, los impactos, todo eso, sino que se diga, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? El IPCC hasta ahora se reprimió un poquito en esa parte porque tiene que ver con las políticas, es decir, tiene que ver con lo que son los gobiernos. Incluso estaba su famoso mantra que nunca me lo he aprendido a pesar de que es un mantra, digamos, ¿no? Es que para el IPCC, o sea, lo que hace el IPCC es policy relevant, but not policy no sé cuánto. O sea, en fin, que el IPCC le tiene interés por las políticas, pero que no se mete en la elaboración de las políticas, porque eso consideraba pues, que las sociedades, las sociedades democráticas discuten y dicen, pues vamos a hacer esto, ¿no? Pero ahora el IPCC está claro que se va a meter más en, pues digamos, en las soluciones, ¿no? Y pues se habla de, son necesarias transiciones rápidas, ¿no? Y un punto muy interesante, mire, que también tiene que ver con este programa, yo no estoy profundamente enterado, me imagino que un programa de doctorado transdisciplinario, ¿sí? Es un punto, creo yo, que es muy importante, esto de las emisiones de CO2 están profundamente integradas en las actividades y prácticas sociales de una economía moderna, ¿sí? O sea, digamos, un experto del IPCC, un tecnócrata, te puede decir, pues hay que hacer esto, ¿no? Oye, pero en la sociedad las cosas funcionan de cierta manera, por alguna razón la gente se transporta así o prefiere comprar tal o cual cosa y no lo vas a cambiar tú porque, en fin, toda la parte social. Incluso hay un tema muy nuevo, que seguro que a ustedes les puede interesar. Se está enfatizando más el tema de la ¿cómo le llaman? De la aceptabilidad social, ¿sí? Y esto lo estamos viendo aquí en México. Podemos decir, no, las renovables, la eólica, tiene que ver, y de pronto vemos por qué se está parando la eólica. No es por razones tecnológicas, se está parando porque no se puso suficiente atención a las comunidades, a sus intereses, al tema de la tierra, en fin, y eso está saliendo en muchos lados, ¿no? Entonces, ahora pues esto de tener muy bien, avanzar en el campo de las soluciones, pero tomar en cuenta que los temas se ubican en una sociedad que tiene comportamientos, que tiene una serie de restricciones también, como para cambiar del día a la mañana sus comportamientos, ¿no? Y eso creo que lo vemos muy claro aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, el IPCC, en esa continuidad el IPCC mantiene mucho interés por la ciencia, por el nuevo conocimiento, pero ahora el IPCC tiene una cierta distancia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, poner más en evidencia temas de incertidumbre, de riesgos, ¿sí? Y esta cita que presidió una reunión en Addis Abeba, que dice, bueno, la información científica y técnica puede guiar mejor las decisiones, pero solo esa información científica y técnica es insuficiente para lograr esas decisiones, ¿no? Eso me pareció muy claro. O sea, hasta el momento el IPCC, por su composición, por la manera como surgió, es una especie de fe sobre la tecnología, la ciencia. Ahora, quizá esa ha sido la aportación de las ciencias sociales, de decir, bueno, hay riesgos, hay rechazos, hay opciones diferentes. La condición de la sociedad tiene que ver, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, las comunidades indígenas, que no solamente en nuestro país, en otros muchos países, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora se está poniendo un poco más de énfasis en que, digamos, son muy importantes las tecnologías para la mitigación, pero precauciones, sobre todo el tema de la energía, el tema de la captura y secuestro de carbón, o el tema de bioenergía con secuestro. Hay temas ahí que antes se veían todavía en el último informe, pues con una cierta confianza en la tecnología. El secuestro de carbón iba a resolver el problema, y sabemos que hay un tema de costos, quizá esté la ciencia ya, pero no ha llegado todavía realmente a la parte industrial. Y luego este tema que se ha puesto también de moda, este tema de las emisiones negativas, ¿no? Es muy curioso el tema, ¿no? Pues sí, tiene que ver con todo el retiro de emisiones, ¿no? Pensando, bueno, que es una vía, pues se van a producir emisiones, se va a seguir consumiendo petróleo y todo eso, pero
hay que buscar manera de retirarlas, ¿no? Incluso se está hablando de opciones que de pronto pueden ser una realidad, ¿no? De sociedades que dicen, bueno, pues hay que hacer algo ahora. Y otros dicen, no, pues vamos a seguir consumiendo, y en algún momento la tecnología va a estar ahí, la geoingeniería, y con esto vamos a poder captar y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues ahora hay un tema ahí de tomar mucho cuidado sobre eso de las emisiones. Seguramente ustedes han visto fotos como esa, ¿no? Es precisamente, esto es un prototipo construido por una empresa canadiense para aspirar gas carbónico y transformarlo en combustible, ¿no? Bueno, pues a lo mejor vamos a ver así horizontes llenos de este tipo de... Bueno, anteriormente, pues sobre todo quizá desde la ingeniería, de ciertas tecnologías, pues una fe a que pues no importa si hay emisiones, se van a poder capturar, para eso está la tecnología. Incluso pues o las refundimos en algún lugar por allá al centro de la Tierra, ¿no? O pues las convertimos en combustible y no hay problema. O sea, siempre está presente eso. O sea, la tecnología nos ha resuelto muchísimos problemas y de pronto pues hay que ver las cosas, los riesgos que implica, cierta incertidumbre, ahí se instrumenta la economía, los costos, todo eso, ¿no? Pero bueno, esos informes creo que también es muy importante esto porque ustedes saben que se ha trabajado mucho en los famosos modelos globales, ¿no? Los Integrated Assessment Models, ¿no? Se veía mucho a partir de ahí una serie de medidas, se entendía ciertas cosas. Ahora se va a poner mucho más énfasis en ver las cosas más desde abajo, ¿no? Esto creo que es una orientación importante. Un uso más amplio de las ciencias sociales, que repito, para el doctorado aquí creo que es una orientación que se puede retomar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas relacionados con estilos de vida, comportamientos, opciones tecnológicas, en fin. Y ahora bien, una cosa muy curiosa, en el capítulo de energías, sistemas energéticos del informe pasado, eran únicamente ingenieros, economistas, físicos, etc. Pues ahora, por ejemplo, tenemos yo no sabía que existía, entonces tomó muy mal cuando le dije, oiga, pues tengo el gusto de conocer por primera vez a una psicóloga ambiental, ¿no? No, ya somos bastantes en el mundo, tenemos nuestra asociación, ¿no? O sea, en nuestro capítulo va a estar una psicóloga ambiental, o sea, eso existe, ¿no? Y qué bueno, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de eso? Pues la lógica de eso es que este tema de cuando se proponen medidas, ¿sí? Bueno, ¿a quién va dirigidas? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Sus comportamientos de consumo, pues tienen que ver con todo este tema entonces, imagínense, vamos a estar muy bien acompañadas, porque además son mujeres, dos, tres que yo vi ahí en Hamburgo, en Hamburgo, les dije si esa era su asociación mundial, ¿no? En fin, no me tomaron muy bien mis comentarios, ¿no? Pero bueno, el caso es que en cada capítulo va a haber ahora gentes de las ciencias sociales, sociólogas, psicólogas ambientales, ¿no? Todavía me sigo viendo, pero bueno, no, ya les pedí perdón, excusas, todo lo demás, ¿no? Porque además ahora ustedes saben que todo esto se puede conectar con el harassment, lo pueden a uno condenar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en serio esto, ¿no? Mayor énfasis en aspectos regionales, eso de los globales, los temas globales, las grandes reuniones, el tema de las tecnologías son específicas, están presentes. El tema de mitigación no se pueden proponer cosas globales, sino que hay que ver cómo en campos específicos, regionales, países, se concreta esto, así como todo lo que tiene que ver con comportamientos de consumo. No es lo mismo el consumo, no solamente en un país como México o Estados Unidos, sino incluso en regiones en México, o sea, Monterrey, o sea, con Chiapas, pues a lo mejor no tiene mucho que ver, o sea, y cuando se proponen cosas, pues hay que tener en cuenta realidades locales y regionales, ¿no? Eso es también una nueva orientación, ¿no? Y así como la literatura, pues la literatura que se produce, pues también tiene que ver con lo que sucede en ciertas regiones, comunidades locales, etc., ¿no? El tema de las ciudades es un tema
no nuevo, pero que va a estar presente de nueva manera. Se considera a las ciudades prácticamente como un actor importante, central de la mitigación. ¿Por qué razón? Porque pues ahí se concentra el consumo de energía, ¿sí? Pero también ahí es un lugar donde hay innovación. Entonces, en las ciudades se puede ver una serie de temas que antes se veían de manera aislada o no con la fuerza como ahora se pretenden ver, ¿sí? Incluso pues hay un nuevo capítulo, ¿sí? Primero una decisión de prestar más atención a las ciudades, ¿sí? La urbanización, ustedes ven la manera, por ejemplo, como se ha urbanizado este Valle de México, por ejemplo, cómo están urbanizando ciertas ciudades, ¿no? Puede o no contribuir a la descarbonización profunda, como se llama, y al adoptar un enfoque sistémico se puede comunicar mejor con otros capítulos, como hay un edificio verde, se llama edificios, transporte, en fin. Yo creo que sí hay, digamos, entonces el IPCC va a continuar haciendo sus informes, hay novedades de cómo las va a hacer y está tratando de introducir nuevos temas que va a tratar de analizar de manera sistemática, ¿no? Ahora, puse aparte novedades conceptuales, o sea, por un lado hay novedades de nuevos temas, pero, por ejemplo, todo el tema de este enfoque de demanda y consumo, ¿sí? Esta conexión entre los servicios que no, digamos, hay la novedad, ¿sí? Es considerar algo que ya se sabía, pero a lo mejor no se estudiaba de manera sistemática, que el tema de la mitigación, Mónica ha hecho mucho sobre eso, pues se veía mucho desde el lado de la oferta de energía, de la producción de energía, y bueno, toda la parte de la demanda de energía no se le daba la misma atención, ¿no? Y sabemos ahora, y ese va a ser un punto de partida en este capítulo, ¿no? Un nuevo capítulo, es que se parte de los servicios, ¿sí? O sea, lo que hay que satisfacer son servicios de movilidad, de cocción, de iluminación, y sabemos que no hay una sola opción para cubrir esos servicios, sino que hay una diversidad de opciones y que hay que analizarlas de manera sistemática, ¿no? Entonces, y que los consumidores tienen también un papel en el tema que no se espera todo de que las empresas energéticas produzcan mejor, sean más eficientes, sino que el propio consumidor puede actuar, por ejemplo, de su demanda de bienes y servicios para que vayan cambiando la manera de producirlos, ¿no? Entonces esto es algo que, y ven ustedes los temas del capítulo 5, ¿no? Bueno, cultura, normas sociales, la famosa sharing economy, la economía circular, el tema de la aceptabilidad social, voy simplemente a abrir esto, y ya terminé prácticamente, ¿no? Entonces, ya nos faltan nada más unos 3 minutos para pasar sobre todo a la parte de sus preguntas, de intercambio, ¿no? Como les decía, es en este capítulo donde yo creo que si se logra una mayor atención a lo que pueden aportar las ciencias sociales, yo creo que va a ser un informe muy rico, muy interesante, ¿sí? Que no están resueltos los problemas. Es todo el tema de la transdisciplinaridad, no queda nada más el tema en decir estamos haciendo cosas interdisciplinarias o tales, sino cómo las hacemos. Y el IPCC, digamos, fíjense, es un punto que sí me gustaría poner en evidencia. Está pasando de un modelo, digamos, en el que venía todo prácticamente de ciencias naturales y se veía un poco a lo demás como, pues, por ejemplo, a ver, los economistas pues calculen cuánto va a costar esto o cuánto hay que invertir. Así se veía, digamos, la contribución de los economistas, ¿no? O los sociólogos, pues en la adaptación vean si pues, se van a crear conflictos. No, ahora la idea es que estén presentes digamos, que hay una concepción de conjunto del trabajo científico en el cual entran en ese mismo plano las ciencias sociales. Y no es fácil esto, no es fácil. Yo creo que el IPCC no lo ha resuelto todavía, porque no basta, con todo el respeto por las compañeras psicólogas de la
ambiente, ¿no? No basta que estén presentes, digamos, sino cómo conectan su saber con, por ejemplo, pues, con lo que van a hacer, sobre todo lo que estén estudiando el sistema energético, las tecnologías y todo eso, ¿no? Pero si se logra algo de eso, yo creo que va a ser una muy buena aportación a lo que viene. Estoy destruyendo algo. Como decía aquí el doctor, prácticamente acabo de llegar y pues uno llega medio golpeado, ¿no? Entonces ando todavía reponiéndole, ¿no? Pero bueno, entonces eso va a ser un tema muy interesante. Yo creo que desde aquí del CIMESTAF son temas de estos los que si se lograra una conexión sobre lo que va a ser ese proceso, creo que tanto puede haber aportaciones como también recibir, y yo en la medida de lo posible pues trataría de comunicar lo que pueda y lo que me llegue o que logre compartir con los colegas, ¿no? Pero estos temas, pues cuando menos ya van a estar presentes, y eso ya es digamos un cambio, tratar de concretar, digamos que en serio, un enfoque en el cual se da mayor peso al demanda y consumo, tiene una serie de implicaciones de lo que pueden ser las ciudades sociales. El sistema energético, lo nuevo, es que miren, y ya pasó rápidamente a ver por qué hay un problema, ¿no? En el informe anterior, no era el 6 sino el 7, lo que se entendía por sistemas energéticos es nada más lo que está en azul claro, digamos. O sea, no era sistemas energéticos, era más bien, en inglés digamos, si es Energy System, no era Energy System, sino Energy Supply o Energy Production, en fin. ¿Qué era lo que se estudiaba? Era simplemente, más o menos lo que es el balance energético. O sea, producción de energía primaria, transporte de esa energía primaria para ser convertida, las pérdidas y todo eso, la energía secundaria, y luego la entrega, hasta ahí se detenía. Pero el sistema energético tiene que ver con precisamente demanda y consumo. Pero lo que hacía el IPCC era entregar, digamos, los resultados a los capítulos energía, industria, consumo doméstico, agricultura, etc. Entonces, ahora de lo que se trata es de tener una concepción del conjunto del sistema energético, ¿sí? Sobre todo vinculando oferta y demanda, ¿sí? Integrando esos dos. Y bueno, por eso algunos de ustedes, bueno, esto ya estaba presente en IPCC, pero nunca se pudo concretar realmente, ¿no? Esta idea de, pues lo que importa son los servicios, ¿sí? Verde. ¿Cómo se llega a esos servicios? Pues no hay una sola opción, ¿sí? Y muchos de ellos pues tienen que ver con, por ejemplo, con la generación de electricidad, que puede venir de energías renovables. Probablemente es lo que se venga cada vez más adelante, que muchos servicios, ahí es donde hay que distinguir. Esto no se ha hecho todavía muy claramente en el IPCC. Hay una serie de servicios que se pueden, digamos, satisfacer uno con generación de electricidad y sobre todo renovables. Hay otros que van a durar mucho tiempo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con industrias como el cemento, otras, ¿no? O incluso el transporte, ¿sí? Eso como que en lugar de soldar el vehículo eléctrico yo tengo mis serias dudas por algunas décadas, ¿no? Pero bueno, hay que admirarse. Y yo les recomiendo por ahí ese libro, acá lo tienen por aquí, ¿no? Yo valoro mucho el trabajo de Bhattacharya, es de la India, ¿no? Es profesor en una universidad en Inglaterra. Por cierto, como yo iba de paso, me invitó él está en Leicester, en Inglaterra. Ustedes saben el camino de Londres a Edimburgo, lo que es mejor hacerlo en avión, ¿no? Se podía hacer el tren y yo me detuve ahí. Ese libro es muy interesante, pero fíjense ustedes la fecha. ¿Cómo ves? No sé, cómo a veces pasan desapercibidas cosas. Porque él, desde que publicó su libro, importancia dada a la demanda y al consumo de energía, una de las características de su libro. Y en un enfoque integrado de los sistemas energéticos, como una cadena de actividades que abarca la producción, transformación, transmisión y transporte hasta el consumo final. O sea, es un libro de texto, yo se lo recomiendo. Y si a alguien le interesa, ahí ustedes vieron que están, porque están interesados, lo puedo enviar.
ojalá que lo pudiéramos invitar. En todo caso, yo propuse que esté con nosotros en ese capítulo, ¿no? Y se aceptó. Él va a hacer la revisión del capítulo, la va a hacer él, ¿no? Entonces, y bueno, algunas consideraciones finales, nada más. Yo diría dos cosas, no son conclusiones, ¿no? Pero una sería que pues el IPCC muestra la importancia del tema, muestra la urgencia del tema, y está, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer inmediatamente? Que lo que se haga en el corto plazo se pueda conectar con las grandes orientaciones de largo plazo. El IPCC habla del año 2050 y 2100 y que se puede llegar a tal cosa, pero bueno, las políticas no se conectan mucho. Yo debo decir que pues uno desde las universidades pues uno mantiene cierto margen, ¿no? Pero yo hasta ahora, a lo mejor en el Plan Nacional de Desarrollo que debe salir en unos días, pues supongo que tiene que haber cierta claridad en cómo este país trata estos temas, no solamente producir energía, la refinería o el tren, sino, bueno, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con las prioridades acerca del cambio climático? ¿No? Le decimos, no, mira, pues ahí nos lo vamos a llevar y pues, lo importante ahora es sacar más petróleo por el Golfo, el Shell a lo mejor, y pues en algún momento llegarán las grandes máquinas como las que vimos ahí, absorberán todo el carbono y lo producirán y lo convertirán en combustible, ¿no? O sea, el tema de qué es lo que se hace en el corto plazo, las políticas que están viendo ahora y los grandes objetivos que muestra el IPCC acerca de la urgencia del cambio climático para no irnos a aumentos de la temperatura que tienen graves consecuencias, yo creo que sí es un tema, ¿no? Y el otro, pues, es el tema de cómo movilizar las diferentes ciencias y hacer que se conecten y trabajen juntas. No es sencillo, ustedes lo saben, pero ahí está, pues, el tema en el cual ustedes son especialistas, que es el tema de la transdisciplinaridad. Y pues termino nada más agradeciendo mucho y esperando que pueda responder algunas preguntas con mucho gusto. Y de nuevo, pues es un privilegio estar aquí en Semestar. Agradezco mucho la invitación. Valoro que nos haya acompañado el doctor Arturo Morales, porque para nosotros siempre, siempre es una compañía muy importante, pero también la de muchos de ustedes a quienes no tengo el gusto de conocer personalmente, pero seguramente si tienen algún comentario o pregunta, pues les rogaría que empezaran por su nombre. Muchas gracias. A lo mejor las preguntas las van a responder ustedes mismos, porque veo que aquí hay gente muy buena, muy especial. Muy bien. Entonces voy a preguntar algo que pueda contestar. Muchas gracias. No, más que preguntas... No comentarios, aportaciones. Sí, este es un por ahí tema, las compañeras es un tema realmente relevante para el planeta. Y yo le quería preguntar directamente sobre la IPCC. Si no está creciendo allí, yo esperaría que sí, una sensación de la necesidad de tomar decisiones a las que no se les puede dar la vuelta. Desde el punto de vista económico está bien, es más o menos lo que nos presenta aquí, pero el planeta tiene que tomar decisiones ejecutivas. Y desde luego que la IPCC no es la indicada para hacerlo, pero podría estar cultivándose ahí al menos la idea de que es necesario hacer algo porque este calentamiento ya se está viviendo, no es algo para el futuro, todos lo sabemos. Las inundaciones en países bajos, de bajo nivel de agua, quiero decir los Países Bajos, están sufriendo ya las consecuencias y son países pobres. También en los Estados Unidos, aunque a ellos les sobra dinero, bueno, no les sobra, pero tienen mucho, de todos modos han sufrido cosas muy serias, ¿no? Entonces, bueno, y nada más para terminar, porque si no se vuelve un discurso largo, la pregunta básica es esa: si no hay un ambiente así de que esto es urgente y que hay que hacer algo, los economistas podrán hacerlo, tal vez en conjunción con otros especialistas puedan hacerlo. Es interesante que esto que la ciencia dijo, que se estaba calentando el planeta,
haya tomado tanto tiempo en ser tomada como una verdad social y que es importantísima, pero la ciencia no, que yo sepa, no mintió ni procedió de manera no científica, pero para que eso llegara a ser creído por mucha gente, todavía hay muchos que no lo quieren creer, porque hay movimientos políticos que se oponen, pero el hecho es que ya se está viviendo y ahora se está viendo que hay un proceso de aceleración que creo que no estaba realmente contemplado por una situación de feedback. Entonces, pues sí, ¿cuál es el ambiente o el estado de ánimo dentro de esas comunicaciones tan, grupos de estudio pues tan loables y tan útiles, pero me parecería que la locomotora te lo está viniendo encima. Muchas gracias, es central el tema. Mire, yo voy a dar mi punto de vista, pero me gustaría que, como yo ya hablé demasiado, Sí. que a lo mejor puede haber sobre este mismo tema alguna otra, o yo tomo nota y voy a responder con mucho gusto. No tiene que responder. Sí, es como me decía alguna pregunta, puedo decir algo, pero lo importante es que queda registrado lo que usted dijo, ¿no? Que es central. Lo que sí puede responder es el estado de ánimo. Sí, dentro de eso, esa sobre cosa. eso, sí. Eso sí. Sí, es lo que quiero. Sí, por favor. Sí, bueno, tratando de aportar al tema, por ejemplo, bastaría ver en la IPCC el por qué tenemos una gráfica de 50 años o qué es lo que falta para que la IPCC se suba al barco de la transdisciplina, precisamente. Aquí en el CIMESTAF hay expertos en la metodología de la bibliometría o vigilancia tecnológica o análisis de metaanálisis, etc. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos el espectro de la curva de los últimos 50 años y la trasladamos a los análisis científicos que se hacen en el Polo Norte, por ejemplo, con los bloques de hielo que se sacan y se mide la concentración de CO2, se lleva el espectro a hasta 11.000 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos los picos y los valles de los óptimos climáticos. Entonces vemos que ha habido 8 eventos de calentamiento global, incluso superiores a la histeria actual. Sobre todo porque estamos saliendo de un óptimo climático. Entonces es un buen reto científico para desambiguar, ¿no? Por ejemplo, ok, el cambio climático es un hecho, es innegable. Y la humanidad está haciendo buenas cosas para regresar a la ética de comportarse conforme a la naturaleza. Eso está genial. Ahora, el reto científico es ver qué tanto porcentaje de culpa realmente tiene la actividad humana. Ese es un tópico bastante interesante y aquí es incontestable todavía, porque precisamente la transdisciplina trata de envolver las partes científicas que no se han sumado al IPCC, que ven ese espectro de 11.000 años, ¿no? Y es, digamos, el tiempo que ha estado la humanidad presente, ¿no? Tenemos también los grupos científicos que miden las corrientes de aire en los océanos, ¿no? Las oscilaciones multidecadales. Están los grupos científicos que ven los ciclos solares. Ahorita estamos en el mínimo de Maurer, en el que las manchas solares no están presentes y también se suman al fenómeno. Entonces, quizá un grupo de expertos en bibliometría que ya te midan toda la parte de datos, y estamos en la época máxima para las ciencias sociales, en las que ahora sí se hizo un gran esfuerzo en construir software para analizar una cantidad de datos cada vez mayor y entonces construir escenarios, ¿no? Ok, a lo mejor en los 90 la IPCC construyó un escenario, pero ahora con los datos que tenemos, que son inmensos, podemos empezar a construir 2, 3, 4, 5, 6 escenarios y entonces sí, tomar decisiones o mejores decisiones, si bien también podríamos encontrar en algunos escritos históricos qué hizo la sociedad medieval en su cambio climático, qué hizo el Imperio Romano en su cambio climático, ¿no? Y obtener buenas prácticas y entonces también con nuestro análisis de datos también obtener las nuestras. Y así, como usted bien dice, hacerle también provecho a las nuevas tecnologías y empezar a tomar acciones. Muchas gracias.
Bueno, pues sí, muy interesante, muy preocupante su plática, ¿no? Tenemos todo el tiempo, ya ve que Mr. Trump, por ejemplo, piensa que no es para tanto. Pero yo sí tengo una pregunta para ver. En todo este panorama que nos mostró, pues se habla solamente de la problemática que genera la emisión de dióxido de carbono. Es decir, básicamente estamos hablando de la generación de energía. Supongo que la predominante ahí son las plantas de tipo termoeléctrico, que son las que generan ese tipo de contaminantes, ¿no? Más todo consumo y todo lo demás. Pero entonces, ante esta amenaza que tenemos ahora, ¿no sería conveniente? ¿De qué manera se contempla en los análisis que se están haciendo por los especialistas darle una nueva evaluación a la producción nucleoeléctrica, que tiene muy mala fama y tiene también muchos problemas? Pero en términos comparativos, ¿cómo se ve? ¿No? Efectivamente ha habido accidentes serios, pero digamos en la instalación de Primavera allá en los Estados Unidos sigue funcionando, y otras más, en Europa hay varias. Tuvimos recientemente esta catástrofe de Fukushima. Pero me parece que, por ejemplo, Laguna Verde lleva un récord más o menos intacto y sigue trabajando después de muchos años. Entonces, este cambio que hay ahora, en vez de tener una gran planta eléctrica, tener algunas pequeñas, ¿cómo se ve en este sentido? También van a contaminar, existe un riesgo, pero por lo menos no es un riesgo que se difunde por todos lados, ¿no? A menos de que haya un accidente. Muchas gracias. Disculpe, quisiera tomar sus nombres, si no tiene inconveniente. Eugenio Frisione, de aquí, aquí son del doctorado. También Sí, Eugenio Frisione. Usted sí está amable. Rodolfo Quintero. Ah, muy bien. Romo, porque creo que hay varios Romos. ¿Usted? Rigoberto Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Después si quiere podemos por estas no, está, perdón. No, o grandota. Muchas gracias. Espero que no sea usted psicóloga ambiental. No, Ya me no hablé. psicóloga, por eso me reía, pero no ambiental. Me quedé aquí públicamente. En una de las últimas diapositivas mencionadas que construir verdaderas políticas, no solo modelos, ¿no? Y pensando un poco en eso, entiendo entonces que todo este trabajo se resume en un instrumento final, que es el que leen los hacedores de políticas, ¿no? Con este enfoque en donde ya está más visible lo social, ¿no? La idea es que eso también esté dentro de este último informe, o sea, de este resumen, ¿no? Para los hacedores de política. Pero en su experiencia, ¿cómo ha sido ese salto del resumen a la política, por lo menos el instrumento de política pública? Y pensando en la política real y no modelos, ¿cómo en qué están pensando para poder transitar hacia pues esto, que tenga sentido e impacto en lo corto, en mediano, y no se quede como un documento más? ¿Cómo lo están pensando? Voy a empezar, si me permite, por esto último. Es realmente el tema ahora, la preocupación de que es un gran esfuerzo este proceso. Afortunadamente, como ustedes saben, bueno, Estados Unidos financiaba 50% del IPCC, 50%. Retiró su apoyo, y por ahí Francia y Alemania dijeron: no, nosotros le entramos, pero ellos también tienen muchos problemas, entonces quién sabe, ¿no? Afortunadamente el IPCC, ustedes lo recuerdan, tuvo el premio Nobel. Tuvo el premio Nobel, creo que fue en 2007, no recuerdo, pero fue
y eso le dio recursos que le han permitido apoyar, y tiene recursos diversos, ¿no? Como para seguir haciendo estos informes. Este es un esfuerzo, y usted tiene toda la razón. Se hacen los informes, que por cierto son de cierto tamaño, de cada grupo son 1000 páginas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo les recomiendo que le echen un vistazo a esa página que les dije, ¿no? www.ipcc.ch, ¿sí? Seguramente ustedes ya, muchos de ustedes lo han visitado, ¿no? Lo conocen, pero bueno, puede ser una oportunidad. Cada informe, el último informe, el de 1.5, que es muy buen informe, tiene también creo que 800 o 900 páginas, ¿no? Muy buen informe, ese sí ha tenido bastante divulgación. Lo interesante en el procedimiento del IPCC es que cada informe de los 3 grupos tiene un summary for policy, tiene un gran resumen, ¿sí? Que 30, 40 páginas que sí los pueden leer, y de ahí lo van conduciendo a ciertos capítulos, ¿no? Y además cada capítulo tiene también su resumen. Entonces uno puede ir moviéndose y utilizar, y de pronto decir, bueno, este es el capítulo que me interesa, y pues sí, leerlo completo, ¿no? Entonces, pero su pregunta es sobre todo, bueno, y cómo se puede, es un tema sobre el cual se puede discutir mucho, ¿no? ¿Qué relación puede haber entre el conocimiento y luego lo que hay que hacer? Usted sabe que para algunos pues no hay conexión más que, bueno, pues la ciencia hace su trabajo y publica, y por ahí algunos participan, y pues a ver si pasa algo, ¿no? Otros lo ven en una relación más directa, más sistemática, ¿no? Pero bueno, queda digamos, el tema. Un poco, creo que podemos ver en este momento, bueno, hay un cambio de administración, está hablando de grandes transformaciones. Yo creo que, bueno, podemos interesarnos en cómo se está trabajando este tema. Les voy a dar 2 datos, que no son más que casi anecdóticos, ¿no? Hubo una reunión preparatoria en Addis Abeba, eso fue hace como 1 año y medio. La idea era que ahí se iba a discutir todo esto, la preparación del informe nuevo, cómo se iba a hacer, si se continuaba, todo eso. No hubo un solo representante de México. Yo no me considero representante, bueno, ni siquiera de mí mismo a veces, ¿no? Pero no me da para tanto, pero digamos, ¿por qué lo digo? Porque, digamos, hay un núcleo en México, en cada país hay un núcleo que se ocupa del cambio climático, y ellos nombran a gente que va a las reuniones o no va. En ese caso no hubo un solo, o sea, ni del INEC, ni de Semarnat, ni de nadie absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que a mí me invitan directamente al IPCC, y ustedes saben, pues aquí tenemos ciertas prácticas por las cuales pues uno pues, no participa, o no se le toma en cuenta, o lo que sea, ¿no? Pero a mí se me preocupó el que no hubiera representantes cuando se estaba definiendo una serie de cosas importantes para el IPCC, ¿no? Ahora, el IPCC siempre va a sostener que su papel efectivamente es proporcionar conocimiento. Ahora sí quiere pasar más allá, por esto que les mencionaba, las soluciones, pero en una pregunta que se hizo en un webinar que hicimos, no sé si ustedes estaban, ¿no? Una de las preguntas fue, bueno, ¿qué seguimiento le puede dar el IPCC a lo que propone? Y la respuesta fue contundente. O sea, el IPCC no tiene la capacidad de darle seguimiento a lo que les corresponde a los gobiernos hacer. Nos detenemos en proporcionar conocimientos, informaciones, ahí están nuestros informes, y bueno, pues hay núcleos nacionales y bueno, instancias de elaboración de políticas, ¿no? Bueno, no, digamos, hay algunos artículos, si me deja por ahí eso le puedo enviar, porque sí hay algunos capítulos que han tratado de ver, bueno, y qué queda de todo esto, ¿no? ¿Qué impactos ha habido de todo esto? Bueno, algunos lo ven, por ejemplo, en lo que ha habido todo el proceso de la comunidad internacional.
ahí el IPCC y sus informes sí han tenido, porque hay una conexión directa con ¿cómo se llama? La Convención Marco de las Naciones Unidas y sus reuniones anuales, se ve muy alimentada por los informes del IPCC, y sí, yo creo que ahí sí ha habido una conexión, ¿no? O, yo les comentaba el Acuerdo de París, pero ustedes ven en qué está el Acuerdo de París. Pues está ahí un documento muy interesante. Los gobiernos llegaron con compromisos. ¿Se acuerdan ustedes las famosas INDCs? ¿Sí? Que se convirtieron después en NDCs, o sea, compromisos realmente, ¿no? Bueno, un dato, por ejemplo, es que muchos de los compromisos no incluyen medidas sobre el sector energético. Hay estudios sobre eso. Entonces, pues a veces uno se hace las preguntas yo creo que todo investigador o toda persona se hace, o sea, ¿esto para qué? O sea, es una publicación más, es unas reuniones más, pero yo creo que vivimos siempre en esa especie de depresión permanente acerca de lo que uno hace, pero es un tema realmente muy importante. Yo lo que le puedo decir es, por ahí tengo algunas cosas que me pueden servir para ver, porque sí he habido interés, sí, bueno, y hay artículos, y luego si efectivamente se logra que haya una mayor preocupación por las propuestas, por las soluciones, y que el IPCC trabaje en eso, yo creo que ahora puede haber una mayor conexión, ¿no? Eso es lo que le puedo decir, ¿no? Pero también, si usted ve, por ejemplo, cuando en los documentos preliminares sobre el tema de energía, en el caso de nuestro país, al principio hay una línea y después absolutamente nada sobre el cambio climático, absolutamente nada. Es una cuestión preocupante, ¿no? Porque entonces parecería que todo eso que dice el IPCC y que las costas en México y que las inundaciones y todo eso, bueno, pues que nos salve, ya saben quién, ¿no? Y no me refiero al señor de las mañaneras, sino pues algo más cercano aquí para ustedes, que está en la Basílica, ¿no? Sí, porque uno diría, bueno, pero se dice, se habla de urgencia, gravedad, y no pasa eso a la toma de decisiones, ¿no? Porque puede haber restricciones. Ahí es donde entra lo social, comportamiento. O sea, ustedes ven, bueno, no solamente en nuestro país, ustedes han oído hablar de los chalecos amarillos, ¿no? Bueno, todo ese movimiento empezó porque se le puso un impuesto precisamente al carbón. Que los consumidores de gasolina pagaran algo más por el tema de las emisiones. Yo no diría que es algo racional. En esta ciudad, pues imaginen ustedes que se pusieran medidas para otro gasolinazo, pues este país no aguanta otro, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con los precios de los energéticos y con comportamientos sociales. Nadie va a dejar su automóvil y no va a aceptar que le pongan la gasolina a los precios de no sé qué país, ¿no? Entonces, yo entiendo, no es sencillo, porque ahí es donde entra el tema, esto que usted mencionaba al principio, ¿no? Que no basta con modelos, sino en cómo una mejor elaboración de políticas, en donde entra también el tema de la aceptabilidad social, ¿no? Si se hacen políticas y no tienen nada que ver con los comportamientos, con las opciones de las gentes, pues no tiene ningún sentido. Sobre todo en este país, pues, quedarán como letra muerta, ¿no? En todo caso, un gran tema. Por ahí podemos quedar con alguna posibilidad de comunicación para enviar algunas cosas con mucho gusto. En cuanto a los demás, miren, como usted decía, bueno, ¿en qué ambiente está todo esto, no? Lo que pasa es que el IPCC reúne a conversos, ¿no? O sea, reúne a gente que está interesada en eso, que no a todos los que invitan aceptan. Yo conozco a colegas que fueron invitados, digamos, y me dijeron, no, ¿cómo crees que voy a estar ahí 3 años? En esos 3 años yo me he hecho 5 artículos que cuentan para el SNI, y lo que se hace en el IPCC no me cuenta para nada, por ahí queda, ¿no? Son comportamientos, entonces, más bien la gente que llega a las reuniones es gente que sí está motivada, digamos, ¿no? Que sí está preocupada. Me llamó mucho la atención, les puede interesar, yo la verdad lo desconocía,
La reunión fue entonces en Edimburgo, la capital histórica de Escocia, y Escocia tiene su propio plan, muy interesante en diversos rubros, porque sí tienen objetivos relacionados con el cambio climático. Y por esa razón la reunión fue ahí. Fue la primera ministra, y fue una serie de gentes. Porque ustedes saben, ¿no? El Reino Unido reúne a Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, ¿no? Y cada país tiene su propia organización y su propio gobierno, de hecho. Y en Escocia se distinguen por tener una orientación totalmente. Entonces, por alguna razón esa reunión fue ahí, ¿verdad? Porque había digamos, de entrada, una actitud de poner un ambiente favorable. Además tuvieron la gentileza de que hicieron algo, no sé si fue geoingeniería o algo, ¿no? Pero en Escocia tuvimos una semana de días soleados, maravillosos, ¿no? Yo creo que eso sí lo hicieron ellos, ¿no? Lograron hacer, ¿no? Con ninguna de estas técnicas nuevas, ¿no? Porque la verdad, entonces, de verdad, el ambiente muy preocupado, pero en el sentido de que es que el IPCC siempre ha demostrado que se puede hacer, que se pueden lograr trayectorias compatibles con un aumento de la temperatura, que no produzca una serie de cosas. Entonces siguen trabajando en ese sentido y pues sí, incluso se nota cierto entusiasmo por reunirse, por que los colegas se comuniquen, por lograr ir avanzando en todo esto, ¿no? El tema es, ya lo dice la abuela, pero no me he dado su nombre. Nena Minoa. ¿Perdón? Nena. Ah, muy bien. Minoa. Minoa. Muy bien, muchas gracias. Mercedes García. Muchas gracias. El tema de la transdisciplinaridad, yo creo que sí había algunos elementos, pero yo siempre noté esa subordinación. Es que el grupo importante, y de hecho así empezó el tema del cambio climático, fueron los científicos naturales, y desde décadas, no es muy reciente eso. Y digamos, ellos ejercían un peso muy fuerte en todo esto, ¿no? Entonces, un esfuerzo de modernización, por cierto, tremendamente importante, ¿no? Y digamos, el entendimiento del tema y la conexión con la actividad humana, pero sí, decían, bueno, pues ya les entregamos la ciencia, pero por eso el primer grupo se llama la ciencia del cambio climático, ¿no? O bueno, yo no, pero en Physical Science Basics, ¿no? Y consideraban, bueno, sí, muy bien, ya les dejamos eso, pues ahora, pues sí, hay toda una parte de adaptación, pues hay que adaptarse, como siempre, la humanidad se ha adaptado, y pues ahí les dejamos eso para ver qué pueden invertir, qué políticas pueden hacer, y etcétera, ¿no? Realmente había esa actitud de considerar a los demás como algo subordinado, ¿no? Y si al mejor de los casos, por ejemplo, la economía, es una economía vista como técnicas de cálculo, ¿no? De inversión, en fin, y tanto para adaptación como mitigación, ¿no? Eso sí está cambiando. Puede ser que siempre todo tiene un peso histórico, ¿no? Incluso en el campo del conocimiento, ¿no? Hay un peso de cómo surgen los temas, cómo van avanzando, y yo creo que puede ser una oportunidad muy importante para que ahí sí veo yo un cambio, digamos, de enfoques, un cambio incluso de parte de los científicos. Vienen a los otros grupos, aceptan que vayan, que sean nada más como observadores, gentes de la ciencia. En fin, hay un nuevo fermento, digamos, porque esto también tiene que ver con, cuando se habla de preocupaciones, la sociedad ha expresado también preocupaciones que están siendo tomadas por los investigadores, tratando de llevar. Pero esto incluso pues, tiene que ver con nuestro propio país, y se han hecho ciertas cosas en el plano de las renovables, del ambiente, es lo que la sociedad vive, presiona, y de alguna manera quizá las ciencias sociales pues, es su trabajo de estar atentas a lo que pasa en la sociedad y llevarlo al campo del conocimiento, ¿no? Pero esto que usted mencionaba sobre
la transmisión me parece muy importante. Y luego el gran tema, ¿no? El gran tema nuclear, ¿no? El IPCC nunca ha desechado el tema de la energía nuclear. ¿Cómo? No mencionado Sí, como sí. una opción, digamos, Sí, es cierto, es de cierto. las varias formas Es que cierto, hay es de llevar contraste. Sí, y debe estar, bueno, Tienen las intermitencias. exactamente, porque sí, es el tema de que muchas veces se enfatiza sobre todo el poder de las renovables, ¿verdad? Y luego, bueno, que las renovables pues, son intermitentes y que el respaldo, pero el respaldo, pues en el caso de México parece el gas, en fin, es un tema y cuando menos, incluso en el pasado informe, estaba muy presente como una opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es cierto que el tema del riesgo, pues todas las tecnologías, todas las energías, recuerden ustedes el carbón, simplemente en California son consideradas estas instalaciones de, digamos, de regasificación del gas que se recibe licuado, pues consideran casi como que prensa bombas, ¿no? Entonces pues no quieren tenerlas ahí, ¿no? O sea, el tema del riesgo pues no es solamente del tema nuclear, ¿no? Sino que tiene que ver con... Entonces ahí es donde el tema es un tema social y político, ¿no? Hay sociedades, ustedes saben el caso de Alemania, pues ya decidió no cerrar sus nucleares. Francia tiene todavía una porcentaje muy fuerte de su necesidad que viene de energía nuclear, normalmente las 75 bajan un poco, están revisando algunas opciones, ¿no? China se va a ir sobre energía nuclear, Corea del Sur, Japón, ¿no? Entonces es un tema que aquí en México muchas veces, en lugar de debatir en serio, pues más bien pateamos las cosas, ¿no? Ustedes saben que estaba en el POSE 2 unidades, estaban ya para hacer, entonces pasó, y luego en el POSEN, creo que también se empezó, estaban ahí. Pero es que dura más, la construcción dura más de 6 años. No alcanza para inaugurarla, ¿no? Sí, entonces lo que me parece a mí es que, bueno, ha habido eventos y hay gente especializada, cuando la gente visita alguna verde, pues queda absolutamente maravillada de cómo funciona, de cómo está claro que hay un riesgo y sobre todo tiene que ver con el tema de los desechos, que pues, no se considera resuelto realmente, pero bueno, tiene usted razón, es un tema que está presente y va a seguir estando presente, quizá con esto que yo les mencionaba, el tema del riesgo, de la incertidumbre, y lo que sí es necesario tomar, bueno, después de lo de Fukushima, después, pues, sí, ha habido una serie de, digamos, la energía nuclear había resucitado a finales de los 90, principios de este siglo, ¿no? Se vino Fukushima y otra vez, ¿no? Yo he oído mucho a Juan Elvin Schultz, que se conoce, ¿no? Pues él dice, bueno, pues, contabilicen el tipo de heridos y de fallecidos de accidentes nucleares contra lo que ha pasado en las carreteras, o en fin. Pero bueno, es una discusión que yo creo que sí se tiene que concretar. Desconozco cómo se está reelaborando el tema aquí en México, ¿no? Pero sí estaba, en el POES estaba en 2 unidades. ¿Y en qué quedó? Pues se pasó al siguiente sexenio, y de este sexenio pues lo vamos a hacer al siguiente, yo creo, y pues ahí lo llevamos, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario, por parte de... adelante, por favor. Gracias. Doctor, muchas gracias. En su última diapositiva se preguntaba si a través del trabajo de diferentes ciencias se podía obtener algo más. Lo que pasa es que yo creo que la transdisciplina no se queda en el trabajo de diferentes ciencias, sino del trabajo conjunto, si es posible, hacia otros ámbitos, además del académico, el ámbito social, el ámbito político, el trabajo con industrias, la sociedad en general. Por eso es que creo que ahora está tomando como tanto auge el factor social en los estudios como ¿no? Ese es un punto bien importante, incluso el preguntarse por qué ahora está irrumpiendo, digamos, esa preocupación
por lo social, por los comportamientos, por la aceptabilidad de las medidas. Simplemente esa pregunta yo pero disculpe, yo no, es nada más eso, o sea, quizás como concebir a la transdisciplinariedad ampliando, digamos, a los actores sociales con quienes se podría trabajar, ¿no? Y sí es muy complicado, pero quizás incluyendo a más actores sociales se tendría como una visión más sistémica, que es lo que comentaba usted hace un momento. Eso es muy importante. No solamente los científicos entran en juego con esto, ¿no? Que parece una evidencia que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y lo estamos viendo en los temas aquí en México, ¿no? ¿Dónde están muchas veces lo que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de ciertas tecnologías o de ciertas fuentes de energía, ¿no? Pasa muchas veces porque se ignoran mucho todo esto, ¿no? Los actores sociales que deben intervenir las decisiones. Pues quizá, doctor Matsumoto, usted me dice si a lo mejor usted tiene una intervención final que sería muy interesante. Pues sí, hay muchas preguntas, pero bueno, uno es, bueno, ya han hecho diferentes preguntas, pero sí, desde que inició este IPCC, ya en los años 90, inclusive antes, de Brasil, el protocolo de Kioto, y pues ha habido pues, vaivenes, y pues sí se fue entonces Estados Unidos de esto, y creo que hace como 5 o 6 años, 2013, 14, también quedaron de que iba a haber pues un bono del orden de $100.000 millones para empezar, y eso obviamente no lo iba a aportar pues, cualquier persona, sino tal vez empresarios o ONGs, etcétera, ¿no? Y que se iba a empezar a manejar. Bueno, México no estamos en el Nexo 1 ni en el 2, sino pues también no hay un compromiso, pero sí ha estado firmando también los acuerdos, ¿no? Sí. Entonces los países de la OCDE, los que estén, no sé hasta dónde están comprometidos realmente a llevar a cabo esto, porque ha habido retrocesos inclusive, pero también veo que hay varias asociaciones o ONGs que están tomando iniciativas. Estados Unidos inclusive, aunque el gobierno no, pues por estados o por ONGs pues están haciendo varias labores. Ahora me enteré, por ejemplo, de sembrar árboles, por ejemplo, ¿no? Y que están haciendo miles de hectáreas, millones de árboles. Entonces, sí, qué tan trascendente, qué tan visible es esta parte de que si ya se empieza a mover la gente, o tiene que ser el gobierno el que proponga, o son los ONGs, o son sectores empresariales o privados los que están moviendo. Ahí todavía no veo la visibilidad. Entonces, no sé cuál es su percepción, cómo va y con qué fuerza, ¿no? se está llevando a cabo esto. Pues a ver si tiene preguntas. Mire, lo que le puedo decir es, primero usted tiene toda la razón, Estados Unidos no es nada más Trump, Estados Unidos no es nada más el gobierno federal, incluso ustedes seguramente registraron el documento emitido por la propia Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca tiene una serie de una capacidad de estudio muy fuerte y hay un documento muy importante que no tiene nada que ver con las opciones de Trump, emanado de la Casa Blanca, pero por un grupo de científicos a los cuales se les pidió ese informe, ¿no? Yo les recomiendo también leer ese estudio, es realmente muy interesante para el caso de Estados Unidos. Entonces, pero además, en Estados Unidos, simplemente visiten ustedes California, que seguramente muchos de ustedes lo han visitado. No tienen nada, o sea, California tiene sus propias opciones, el plano ambiental, energías renovables, el transporte, y como hay una coalición de estados demócratas, todos con opciones más o menos similares a las de California. Ciudades que participan directamente diciendo nosotros vamos a seguir haciendo las cosas. Entonces, sí, es más complejo eso que, digamos, lo que puede representar la política de Trump, aunque sí tiene un peso y sí influencia y sí, digamos, el plano mundial, pues es de tomar en cuenta cómo se
si está el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, es más complejo el asunto. En cuanto a las empresas, lo mismo, hay empresas que tienen ciertas orientaciones para... justamente en el momento del Acuerdo de París, varias empresas se reunieron, llegaron y han determinado objetivos. Lo que es cierto es, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Son una variedad de actores, ¿sí? Cuando hablamos de energías renovables y de lo que se puede hacer ahí, se requiere inversión, ¿sí? Y la inversión no va a venir de los gobiernos, no va a haber un Pemex de energías renovables, no, son descentralizados, pueden ser empresas, pueden ser ejidos, pueden ser comunidades, las que se introduzcan esto. Y luego también, incluso en otro plano, las empresas tienen un papel muy importante, son las que concretan muchas de las actividades económicas que después se traducen en emisiones y todo eso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es muy importante mantener cierta idea de planeación, ¿sí? Porque es de articular una serie de actores, de esfuerzos, y ojalá que el Plan Nacional de Desarrollo, que generalmente es un requisito legal al principio de cada sexenio, creo que a los primeros 6 meses tienen que presentarlo, ya debemos estar esperando, y ojalá sea un instrumento de por lo menos que marque alguna serie, si no entra en el detalle, sí que vea hacia adelante, porque son opciones de largo plazo, que solamente puede verse desde un ejercicio de planeación, digamos, y ojalá que haya campo como para que los actores encuentren una serie de lineamientos para orientar sus actividades, ¿no? Y esto también tiene que ver pues, con todo lo que es regulación y todo eso que se ocupan, bueno, o se ocupaban las condiciones de regulación. Así que, pues por mi parte, pues agradecerles, no sé, doctor Mozumoto, muchas gracias, y ya son prácticamente las 2, entonces vamos a terminar pues agradeciendo al doctor Ángel de la Vega Navarro, la Facultad de Economía. Ya no voy a leer más cosas. Entonces, la interesante conferencia hacia el 6º informe del panel intergubernamental de cambio climático, avances y perspectivas de la primera reunión del grupo de trabajo sobre mitigación del cambio climático, está el lunes 29 de abril de 2019, y está firmado por la doctora Cecilia Manuel Barrón, quien es la coordinadora de servicios. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.